Hoy vamos a empezar con un tema nuevo que tiene que ver con unas propiedades que se aplican a los triángulos rectángulos que se llaman razones trigonométricas, ¿sí? Tiene que ver un poco también con esto de las proporciones porque seguimos hablando de cociente. Y para esto tenemos que conocer, o sea, es una propiedad que tiene en cuenta los lados y los ángulos del triángulo, y tenemos que conocer el triángulo rectángulo, cuál de los tres lados es el más largo, ¿sí? Siempre se habla, a veces se lo llama hipotenusa, que sería el lado del triángulo rectángulo que está opuesto al ángulo de 90 grados. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo este triángulo rectángulo, este es el ángulo 90, porque es el que está representado con el cuadradito, ¿sí? Y este triángulo tiene tres lados, ¿sí? El lado opuesto, que sería este lado que lo llamé A, opuesto al ángulo 90, es la hipotenusa. Es el lado al comúnmente llamamos hipotenusa. Vamos a poner acá. Hipotenusa. Los otros dos lados reciben el nombre de cateto, ¿sí? Entonces, las razones trigonométricas se pueden definir, o sea, son las que relacionan la amplitud de los ángulos agudos del triángulo rectángulo con las longitudes de los lados. Y dependiendo del ángulo que yo elija, las puedo definir como seno, coseno y tangente. Bueno, el seno de un ángulo, vamos a ponerlo por acá, el seno de un ángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y vamos a ir por acá. En la tercera razón trigonométrica es la tangente de un ángulo. Se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente va a ser opuesto y adyacente dependiendo del ángulo que yo elija, ¿sí? Dijimos que podemos definir las razones trigonométricas teniendo en cuenta los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Pero en este caso, bueno, en todos los casos de los triángulos rectángulos, siempre hay dos ángulos agudos, ¿no? Uno recto y dos agudos. Entonces, por ejemplo, para este ángulo beta, el cateto opuesto va a ser, como su nombre le indica, el lado opuesto al ángulo. En este caso sería el lado B, ¿lo ven? Si yo la quiero definir, las razones trigonométricas, en función del ángulo beta, para este ángulo, el cateto opuesto va a ser beta. La letra B. La hipotenusa va a seguir siendo A, porque la hipotenusa no depende del ángulo. ¿Depende de qué? De ser el lado que está frente al ángulo 90, ¿no? Contrario al ángulo 90. Es decir que esta hipotenusa no va a depender de si estoy hablando del ángulo beta o del ángulo alfa. Y el cateto adyacente sería por descarte, digamos, el que no es ni el opuesto ni la hipotenusa. Es decir, el que comparte junto a la hipotenusa uno de los lados que conforman el ángulo. Entonces, repasemos. A ver, si yo voy a definir las razones trigonométricas para este ángulo beta, ¿sí? El seno del ángulo beta va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir que
para este caso el cateto opuesto va a ser B, ¿sí? Y la hipotenusa va a ser A. Entonces, si yo quiero definir, voy a poner acá, si quiero definir el seno de B, de beta, esto va a ser igual al cociente entre B y A. O sea que va a ser B sobre A, ¿sí? Donde B es el opuesto y A es la hipotenusa. Si ahora quiero definir el coseno del ángulo beta, el coseno dijimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Para este ángulo beta dijimos que el cateto adyacente iba a ser el lado C, porque no era ni la hipotenusa ni el opuesto. Bueno, entonces, si es el adyacente sobre la hipotenusa, el coseno de beta va a ser C sobre A, ¿sí? Y la tangente del ángulo beta, es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, si yo quiero definir la tangente del ángulo beta para esta situación, dijimos que es el opuesto sobre el adyacente, entonces sería B sobre C. ¿Entiende? ¿Cómo vamos con esto? Cualquier duda me frenan, me avisan. Si no se entendió, vuelvo a explicar. ¿Entiende? Esto que está acá. Bueno, dijimos que las razones trigonométricas eran tres, ¿no? Y son siempre las mismas, pero dependen del ángulo agudo que yo elija en este triángulo, ¿no? O sea, al decir son siempre las mismas, digo que el seno de un ángulo, lo voy a escribir por acá, el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de cualquier ángulo, que voy a poner por acá, la tangente de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. O sea, ese cociente entre los segmentos, entre los lados, me va a determinar esas razones trigonométricas, ¿sí? Esto es general para cualquier triángulo. Ahora, dependiendo del ángulo agudo que se elija, porque podría haber elegido este, el alfa, ¿sí? Que ahora después vamos a hacer lo mismo, pero para alfa. Pero como ahora elegí beta, teniendo en cuenta esto que puse acá, el seno de beta, ahora como el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces el seno de beta va a ser el lado opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa, que sería A. ¿Está bien? El coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, para el coseno de este ángulo, beta, esto va a ser C sobre A, porque C dijimos que era el cateto adyacente. Y la hipotenusa no cambiaba, siempre iba a ser la misma. Era el lado que estaba enfrentado al ángulo de 90, ¿lo ven? Y por último, la tangente de un ángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, para este caso en particular, si el ángulo es beta, el opuesto sería B y el adyacente sería C. Por eso escribí el cociente B sobre C. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Después vamos a hacer igual un ejemplo numérico, chicos. ¿Está bien? Esto igual se lo subí junto a la actividad como sustento teórico y estoy grabando la clase. Así que después la van a poder volver a ver cuando la suba a Classroom el fin de semana. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a hacer lo mismo que hice acá, pero ahora voy a definir
las razones trigonométricas, pero teniendo en cuenta el ángulo alfa. Fíjense que ahora la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo elegí el ángulo beta, el lado opuesto a este ángulo era B, ¿sí? Y el lado adyacente era C. Y la hipotenusa era A. Ahora, si yo voy a elegir este ángulo alfa, este que está acá, va a cambiar el opuesto y el adyacente, ¿sí? Lo que no va a cambiar va a ser la hipotenusa, porque la hipotenusa sigue siendo el lado del triángulo que está frente al ángulo de 90. Pero ahora para este ángulo alfa, el opuesto va a ser C y el adyacente va a ser B. ¿Entiende esto? ¿La diferencia? O sea que ahí queda claro que depende del ángulo agudo que yo elija en el triángulo rectángulo para definir las razones trigonométricas, estos cocientes van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, si yo voy a definir las razones trigonométricas, pero ahora para el ángulo alfa, voy a poner que el seno de alfa va a ser igual a, dijimos que el seno era el opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, el lado opuesto a alfa es C. Entonces voy a poner C y la hipotenusa sería A. ¿Está bien? Ahora si quiero definir el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Para este ángulo alfa, dijimos que el coseno era el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para alfa, el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para alfa, el adyacente ahora es B. ¿Ven cómo cambia acá? Fíjense. Para beta, el adyacente era C. Pero para alfa, el adyacente es B. Fíjense, si yo vuelvo al ángulo beta, el adyacente es este. Ahora, si yo elijo el ángulo alfa, el adyacente va a ser este. Porque es adyacente y opuesto de acuerdo al ángulo que yo elijo. Entonces, yo elijo el ángulo alfa, el coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. O sea que esto me va a quedar B sobre A. ¿Sí? Y por último, la tangente del ángulo alfa, dijimos que la tangente se definía como el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, el opuesto sigue siendo C y el adyacente sigue siendo B. Entonces, esto me queda C sobre B. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora vamos a hacer un ejemplo con números. ¿Está bien? Bueno, a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Este mismo triángulo. Vamos a borrar esto y vamos a poner algunos numeritos. A ver, supongamos que este ángulo vale, bueno, a ver, 30 grados. 30 grados. Y este lado vale 15. Este no sé cuánto vale, vamos a llamarlo X. Y este tampoco sé cuánto vale, vamos a llamarlo X. Y para este tema en particular, ustedes necesariamente van a tener que hacer uso de la calculadora científica. ¿Ustedes tienen calculadora científica? Si no la tienen, la pueden descargar, es una aplicación, hay varias, ¿no? Hay algunas que son muy similares a la Casio. El que tiene calculadora científica en casa, bárbaro. Y si no, con el celu la pueden descargar, o mismo de la compu. Ponen calculadora científica. Hay una que uso yo, que se llama Panecal calculadora científica. Es muy buena, tiene todas las funciones, ¿sí? Y ahora les voy a pasar a explicar cómo se usa para hacer esto. Ténganme paciencia, porque una cosa, ¿no? Bueno, esto lo repetimos siempre, ¿no? Para matemáticas hay cuestiones que
al no estar en el aula se dificultan bastante, ¿no? Ustedes entienden, a ustedes se les complica para comprender y a mí también se me complica para enseñar, ¿sí? Entonces, el tema sería así. Bueno, primero lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice recién con las letras, ¿sí? Es decir, definir esas razones trigonométricas para este ángulo de 30 grados. ¿Está bien? Entonces, ahora acá no tengo ninguna letra, más que tengo el valor del ángulo, que vale 30 grados. Entonces, voy a definir el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Bueno, el seno, dijimos que el seno de 30 grados ahora era igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que reemplazar el lado opuesto en este triángulo para el ángulo de 30, ¿cuál sería? A ver, díganme ustedes. ¿A quién se anima? Para el ángulo de 30 grados, ¿cuál sería el lado opuesto? ¿Sería la X? ¿Sería la Y? ¿Sería el 15? El 15, muy bien. Entonces voy a poner 15. Entonces, el seno del ángulo de 30 sería el lado opuesto, cateto, lado, lo mismo, que sería 15, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál sería la hipotenusa en este caso? La X, muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí yo ya planteé el seno de 30 grados es igual a 15 sobre X. Entonces, con esta ecuación que me quedó acá, me va a permitir calcular cuánto vale X, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver cómo hago para calcular el seno de un ángulo, ¿sí? Bueno, el que tiene una calculadora a mano lo puede, ¿cómo es? Lo puede hacer, o si la tiene en el celu, es la científica, lo que les decía. Y si no, bueno, después lo van a ver, yo lo voy a hacer acá, en el pizarrón. Hay unas teclas en la calculadora, no me acuerdo ahora, supongamos que esta sería la calculadora, bueno, acá tienen todos los números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 1, 2, 3, 4, 5, a ver si se ve ahí, no, no se ve, ahí. Por acá arriba, bueno, acá tendría la pantalla, ¿sí? Por acá arriba se suele ubicar una tecla que se llama Shift, ¿sí? O en algunas calculadoras dice INV, como que inversa, ¿está bien? Esto después ustedes, si quieren, pueden mirar el video con una calculadora a mano. Si la tienen ahora, me pueden seguir. Si no, después, cuando se descarguen una, o si tienen una calculadora física, digamos, a mano, lo pueden ir viendo, ¿sí? Entonces tienen esta tecla que suele decir Shift o dice INV, inversa significa, y después por acá abajo tienen las teclas que dicen seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, suelen aparecer escritas con estas siglas, sen o sin, a veces, cos y tan, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el seno de 30, lo voy a hacer con la calculadora, lo que tengo que hacer es apretar la tecla que dice sen, ¿sí? Y después ingresar el número 30, ¿está bien? Entonces yo lo voy a hacer acá, a ver. Aprieto la tecla sen, pongo el número 30, aprieto el igual y me da el resultado que es 0,5. Entonces, les decía que para calcular el seno de 30 hago uso de la calculadora científica, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es apretar la tecla que dice seno o sen, ¿sí? Y poner, ingresar el número 30. Entonces acá le va a aparecer en la pantalla esta instrucción, ¿no? Sen, y ustedes ponen el 30,
Apretan el igual, y bueno, el resultado va a ser 0,5. ¿Está bien? Bueno, entonces 0,5 es igual a 15 sobre x. Una vez que resolví esto, ya está. O sea, lo único que tengo que hacer es resolver para encontrar el valor de x, que era lo que yo tenía que calcular, ¿sí? ¿Y cómo hago para despejar la x acá? Si la x está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces esto me va a quedar x por 0,5 igual a 15. ¿Está bien? Pero ahora para despejar esa x, este 0,5 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Entonces esto me queda 15 sobre, dividido, o sobre lo mismo, dividido 0,5. Bueno, ¿cuánto da esa cuenta? A ver. 15 dividido 0,5. ¿Cuánto les da? Lo voy a hacer acá igual. A mí me dio 30. A ustedes les tendría que dar 30. Que la hice. Bueno, da 30. ¿Sí? Dio 30, perfecto. Da 30. Entonces significa que esta x, que sería la hipotenusa, vale 30. Ya está, ya la encontré. ¿Está bien? ¿Qué me falta calcular ahora? Me falta calcular este lado. ¿Sí? Y este lado, fíjense, que sería el adyacente a este ángulo de 30. ¿Está bien? Entonces yo tengo que elegir adecuadamente una de las tres razones trigonométricas que me relacione el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Y cuál era la que me relacionaba el cateto adyacente? De las tres. ¿Se acuerdan? Una era el seno, la otra era el coseno, y la tercera era la tangente. La tangente podría ser, ¿sí? La tangente, recuerden que tangente era de un ángulo era igual al cateto adyacente, perdón, al opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Entonces, vamos a plantear esto. A ver, tangente de 30 grados es igual al opuesto, que en este caso sería 15, sobre el adyacente que vale y, es lo que yo tengo que calcular, ¿no? Bueno, y ahora tengo que hacer el mismo procedimiento que hice en el caso anterior con la calculadora, pero ahora voy a apretar la tecla que dice tan, ¿sí? Entonces cuando ustedes aprieten esa tecla, les va a aparecer acá tan, ¿sí? Una pregunta. ¿Antes de tan? No, solo tan, ¿sí? El shift lo vamos a usar después. Después les explico cuándo vamos a usar el shift, ¿sí? Por ahora, lo único que tienen que hacer para encontrar la tangente de 30, aprieta la tecla que dice tan y el número 30. El igual y ya está, ¿sí? Entonces eso nos da 0,57 aproximado, ¿no? Porque es un número que tiene infinitas cifras no periódicas. Entonces yo lo voy a escribir acá. 0,57. Lo escribo con dos cifras. Podría haber escrito con tres. Cuanto más cifras escriba, más me voy a aproximar al resultado real. ¿Está bien? Yo lo suelo escribir con dos o a lo sumo tres cifras porque en realidad no me importa a mí en este caso el resultado. Estamos trabajando para que ustedes entiendan la aplicación de las razones trigonométricas, ¿sí? Ahora, si yo tengo que calcular algo con más exactitud, a mayor cantidad de cifras que ponga acá, más exacto va a ser el cálculo, ¿se entiende? Entonces, esto va a ser igual a 15 sobre i. Bueno, de igual manera que hicimos en el caso anterior, tengo que despejar la incógnita i, ¿no? Esto es una ecuación donde la i está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces me queda i por 0,57 igual a 15. Y por último, ahora el 0,57 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me
queda 15 dividido 0,57. Tomo nuevamente la calculadora y vamos a hacer esa cuenta, ¿verdad? Háganla ustedes si tienen la calculadora ahí a mano. Tengo que hacer 15 dividido 0,57. Bueno, a mí me dio 26,31. También tiene infinitas cifras no periódicas, ¿sí? Entonces el resultado a mí me dio 26,31. Bueno, acá yo podría redondear la segunda cifra porque después del 1 tengo un 5, ¿sí? Pero bueno, eso no nos vamos a meter con eso ahora. Simplemente lo que vamos a hacer es escribir el número con dos cifras después de la cuenta. Entonces, ya está. Ya resolví el problema, ¿sí? Porque encontré los dos lados que me faltaban, encontré los valores y ya está el problema resuelto, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? O sea que a través de las razones trigonométricas, ustedes lo que van a hacer es encontrar el valor de los lados desconocidos del triángulo rectángulo. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. A ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo tengo esta situación? Supongamos que este lado vale 8 centímetros o metros, podría ser, bueno, vamos a hacer este lado, no, perdón, este vale 10. Este vale 8. Este no sé cuánto vale. Y los ángulos no los conozco. ¿Cómo hago ahora? Recuerden que al principio dijimos que para poder usar, primero dijimos que las razones trigonométricas eran relaciones que existían entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero para eso yo necesito conocer el valor de algún ángulo, porque acá en este caso, yo no tengo el valor de este ángulo y no tengo el valor de este ángulo, entonces, pero lo que sí tengo es el valor de dos lados, entonces, con eso me va a alcanzar para encontrar el valor del ángulo en cuestión, ¿sí? A ver. Aplicando las razones trigonométricas, si yo elijo este ángulo, lo voy a llamar A, porque no lo conozco, y a este ángulo lo voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, tengo que escribir una razón trigonométrica que me relacione. Yo voy a elegir el ángulo A, pero ustedes podrían haber elegido el B. Que me relacione el ángulo A con estos dos lados que son datos, ¿sí? Recuerden que esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál voy a elegir? ¿El coseno, el seno o la tangente? ¿Qué opinan? Claro, muy bien, el coseno. Entonces yo ahora voy a poner que el coseno del ángulo A va a ser igual a, recuerden que el coseno era el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si el adyacente es este, pues voy a poner 8 acá. Y debajo la hipotenusa vale 10. Entonces me queda que el coseno del ángulo A es igual a 8 sobre 10. ¿Sí? Las unidades no las pongo, porque esto yo ya sé que, a ver, porque yo pongo, son 8 centímetros sobre 10 centímetros, acá las unidades se me cancelan. Esto es similar a la simplificación de fracciones, ¿no? Tengo centímetros con centímetros, se me cancelan, o sea que esto no me va a quedar con una unidad. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Acá tengo 8 dividido 10. Tengo que hacer esa cuenta, ¿no? A ver, lo que me da, vamos a hacer.
yo tomo la calculadora, ¿cuánto es 8 sobre 10? ¿Cuánto es? 0,8. ¿Sí? En realidad, 8 sobre 10 me da 0,8. Esto sería entonces coseno del ángulo A es igual a 0,8. Pero a mí lo que me interesa conocer es cuánto vale el ángulo A. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo hago para resolver esto? Porque, ¿cómo hago para despejar el coseno de acá? Esto es lo que van a aprender cómo se hace, ¿no? Y es acá cuando vamos a usar la tecla, esa que decía la compañera recién, la tecla Shift, ¿sí? Vamos a hacer el dibujito de nuevo de la calculadora. A ver, pongamos, en la mayoría de las calculadoras es así la cosa, ¿no? Acá tengo la pantalla y en el margen sería debajo de la pantalla, a la izquierda, casi siempre está ubicada esa tecla que dice Shift o suele decir Int, ¿sí? O una o la otra, pero por lo general dice Shift. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es, para despejar el ángulo A, esta palabra coseno pasa como el arco coseno, que es lo mismo que poner coseno a la menos 1 de 0,2. Porque esto sería la inversa del coseno. ¿Sí? Repito, despejo el ángulo A y de este lado voy a poner arco coseno de 0,8 o coseno a la menos 1 de 0,8, que sería la inversa del coseno. Entonces, para calcular este valor, lo que tengo que hacer es, ahora en la calculadora, ustedes van a apretar la tecla Shift. Cuando hagan eso, van a ver que en la calculadora, esta palabra que dice, bueno, el que tiene calculadora en el celular, acá les va a aparecer como coseno a la menos 1, ¿sí? El que tiene calculadora física, el aparatito, por encima de esta tecla les aparece acá el coseno a la menos 1, que es la función al apretar esta tecla así. Pero bueno, para no hacerle tan difícil, ustedes lo que apretan es la tecla Shift, apretan la que dice coseno a la menos 1 o arco coseno les va a aparecer, y entonces ahora ponen el número 0,8. ¿Sí? Bueno, yo estoy haciendo ese procedimiento acá y a mí me dio como resultado a ver, háganlo ustedes, a ver qué les da. ¿Te aparece la tecla Shift? Sí. Bueno, entonces apretá esa tecla y después apretá la que dice coseno. A ver qué te da. ¿Viste? Sí. Algo por ahí apretaste algo mal o tenés la calculadora en otra función. A ver. Ajá. Ahí está, ahí está. Ese es el resultado, ¿sí? La calculadora tiene que estar en radianes. ¿Cuánto era que te dio? Bueno, 36,88 ponele, ¿no? Bueno. Esto sería grados. ¿Está bien? 36,88 grados. Esto ahora se puede expresar
en minutos, en grados, minutos y segundos, ¿sí? En las calculadoras, por eso les digo que tiene que ser una calculadora completa, ¿sí? Debajo de estas teclas, ¿sí? Le va a aparecer, esperen que voy a hacer un dibujo más grande para que lo vean. Debajo de estas teclas, ustedes van a tener esto así. Bueno, supongamos que acá está la pantalla. Acá le aparecía esa tecla que dice Shift. Por acá está la que dice seno, coseno y tangente. Y por acá abajo, que tiene un puntito, una comilla y dos comillas. Esa tienen que apretar cuando ustedes obtienen este resultado acá, para que se lo exprese en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo les decía, ¿no? Esa es una calculadora caso, ¿sí? Fíjense que por debajo están todos los números con las letras de las operaciones, ¿sí? Que están en gris. Por encima las teclas negras, bueno, en este caso, en este modelo de calculadora, las teclas de seno, coseno y tangente están a la derecha. ¿Las ven ahí? Sería, contando de las teclas negras de abajo para arriba, la segunda fila, que dice sin, cos y tan. ¿Sí? La tecla Shift está ubicada arriba de todo a la izquierda. Y ahí justamente arriba tiene la descripción Shift. ¿Sí? Y esta tecla que yo les decía, para pasar ese valor que obtuvimos recién a grados, minutos y segundos, sería la tecla que está al lado del signo menos que está entre paréntesis, debajo de la raíz. ¿La vieron? Perfecto. Entonces, una vez que yo encontré ese valor del ángulo A, que era 36,88, lo que hago es apretar esa tecla y me va a hacer el pasaje de esa medida a grados, minutos y segundos, ¿sí? Último que vamos a ver ahora es otra propiedad, que no es una razón geométrica, pero es una propiedad que relaciona a los lados de un triángulo rectángulo y que también nos va a servir para calcular el valor de algún lado, no de ángulo en este caso, ¿sí? Pero conociendo dos lados de ese triángulo rectángulo, yo puedo conocer el tercer lado faltante, que sería este caso, ¿no? Por ejemplo, volviendo al mismo ejercicio, fíjense que yo acá conozco la hipotenusa, conozco este lado que tengo acá que vale 8, pero el que no conozco es este. Entonces, esa propiedad es la propiedad pitagórica, ¿sí? Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa, vamos a llamar a esta A, a este B y a este C, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, ¿sí? Repito, lo que decía Pitágoras era que el cuadrado de la hipotenusa, que sería esta, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o catetos. Y eso escrito como ecuación sería algo así. Me quedaría a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta fórmula que tengo acá me va a permitir conocer el valor de un lado desconocido en un triángulo rectángulo, conociendo dos de sus lados, que es el ejemplo que tengo acá, ¿sí? Fíjense, en este caso, los lados que son datos son la hipotenusa, que vale 10, y este lado B, que vale 8, ¿sí? Y el que tengo que conocer, el que tengo que calcular, es el lado C. Entonces ahora lo que hago es acá reemplazar por esos valores, ¿no? Entonces, si A vale 10, acá voy a poner 10 al cuadrado,
Esto es igual a, si b vale 8, acá voy a poner 8 al cuadrado, más c, que no sé cuánto vale. Entonces acá voy a poner la letra c, pero recuerden que estaba elevada al cuadrado, ¿sí? Bueno, y ahora resuelvo estas potencias. 10 al cuadrado me da 100. 100 es igual a 8 al cuadrado, que me da 64, más c al cuadrado. Y ahora tengo que resolver como si fuese como una ecuación esto, ¿no? ¿Cómo hago para resolver? Primero paso este 64, lo paso restando, entonces acá me queda 100 menos 64 es igual a c al cuadrado. Hago esta cuenta, cuando haga 100 menos 64, el resultado me da 36. ¿Está bien? Y por último, el cuadrado de la c lo paso como raíz natural. Entonces me queda que, para calcular c, tengo que hacer la raíz cuadrada de 36. El resultado final me da que c es igual a 6. ¿Sí? Y ahí encontré, aplicando el teorema de Pitágoras, el valor del lado desconocido. Para lo que no me va a servir el teorema de Pitágoras es para calcular el valor de un ángulo, ¿sí? Porque nada más me sirve porque relaciona únicamente los tres lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el valor de un ángulo, tengo que recurrir a las razones trigonométricas, como dice recién. ¿Entiende? Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Les repito, bueno, esto lo estoy grabando, después lo edito y lo subo al Classroom, ¿sí? Perfecto. Bueno, sí, dime. Sí, sí. Sí. Bueno, es el caso del ejercicio que hicimos, que teníamos que un ángulo valía 15, ¿sí? El primer ejercicio. ¿Te acordás que este valía 30? Y este creo que valía 15, y este le había puesto la X y a este le había puesto la Y. Bueno, lo que tengo que hacer ahí, como yo conozco el valor de un lado y el valor del ángulo, para encontrar los otros dos lados que me faltan, tengo que aplicar las razones trigonométricas, ¿sí? Tengo que plantear, creo que una habíamos planteado el seno y la otra era la tangente, ¿sí? Pero eso ya es el ejemplo anterior que hicimos. ¿Está bien? Bueno, no, por favor. Chicos, les deseo un buen fin de semana. Feliz día del estudiante para todos. Que la pasen lindo. Bueno, hay que festejar. Bueno, les mando un saludo a todos y a sus familias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chau, chau.